Jesús dijo: soy Alfa y Omega, principio y fin. Su voz en la medianoche. El Señor viene pronto. Prepárese para esperarlo. Escuche las enseñanzas y prédicas que nos dejó el pastor Aquiles Carrera por el Espíritu Santo. Conducen los hermanos Dionisio Carrera y Aparicio Bentancur. Lunes a viernes, hora cero, aquí en Fénix. La paz de Dios y la misericordia de Dios y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos en esta noche, con toda la audiencia de CX40 y con los escuchas de este programa Jesús dijo: soy Alfa y Omega, que como siempre, noche a noche, lleva este mensaje de parte de Dios para todos. Pero los invito primeramente a orar a Dios por todos los necesitados y por todos nosotros. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos, sea tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Te pedimos por las viudas, por los pobres, por los huérfanos, por los menesterosos, por los enfermos y por los niños de todo el mundo. También por nuestros gobernantes, los que están en eminencia, y por todos tus hijos y tus hijas en esta noche te pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, apreciables hermanos y escuchas de este programa, como siempre, llevamos de parte de Dios esta palabra del último tiempo que ha comenzado, como siempre digo y reitero, hace muchos años en este país por un hijo de Dios, el pastor Aquiles Carrera, enseñado y enviado de parte de Dios para llamarlos a todos, porque Dios no es Dios de disensión y no hace acepción de personas. Siempre ha sido así Dios con la humanidad. Él ha enviado a sus hijos en todos los tiempos, porque Él mismo ha dicho, el Señor, que Él es el primero y también el postrero. Él es con los primeros y con los últimos, porque Él en todos los tiempos ha estado el Señor a través de sus hijos trabajando para la salvación de las almas. Y a eso se debe el Señor y a eso se deben sus enviados, con una palabra para todos, que la palabra de Dios enlaza a todos por igual. Dios no tiene diferencia, siempre ha sido igual con la humanidad, en su plan, no en la mentalidad de los hombres, que han interpretado según sus pareceres, y según los pareceres están separados por su interpretación, diferente el uno del otro. Pero Dios es el mismo. Dios siempre ha sido el mismo con el ser humano, desde el jardín del Edén hasta la eternidad. Siempre ha sido el mismo. No varía, no cambia. Él se propuso salvar al hombre, a la raza, lo que Él creó, y le dio promesas a nuestros primeros padres allí en el jardín del Edén,
diciéndoles que la simiente de ellos le rompería la cabeza a quien los había engañado y los había hecho caer. Y esa simiente es Cristo el Señor, que venció en la cruz y resucitó, venció la muerte y resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Y este Señor, en el cual todos creemos los cristianos, prometió volver a buscar a los suyos en este tiempo. Una iglesia, un pueblo, sin mancha y sin arruga. Pero podemos leer la Escritura a través de todos los profetas e hijos de Dios que Él envió, y el sentido de Dios nunca cambió para los seres humanos. Siempre ha sido el mismo, tratando de salvar, de ayudar al ser humano. Nunca nos dejó solo el Señor, ni nos dejará, ni nos dejará. Él prometió estar siempre con nosotros hasta el fin. Pero tenemos que estar o entrar en el plan de Él, en el método de Él, que es único, que es uno solo para la humanidad entera, como lo fue en el tiempo de Noé. Un lugar, un pregonero, una justicia que predicó Noé para el mundo de aquella época. Y solo 8 personas se salvaron. Luego, en el otro fin que todos conocemos, el tiempo de los judíos, también no fueron muchos. Luego Dios añadió a la iglesia, pero solamente los discípulos y 120 eran en el aposento alto esperando la promesa del Señor, del Espíritu Santo. Y ha llegado un nuevo fin a la humanidad, el fin del cristianismo, y el Señor viene. Pero debemos prepararnos para recibir al Señor como Él prometió. Y para eso es que se está dando la palabra noche a noche en esta emisora y también a través del internet, en la página de Pueblo Santo Redimidos de Jehová. Pero no de ahora. Esto por la ciencia que nos ha dado Dios, la tecnología, por el desarrollo que ha habido en el hombre, pero Dios siempre, según su determinación, cumplió con la humanidad y cumplió con su palabra. Cumplió siempre, apreciables hermanos y escuchas. Él se debe a lo que Él creó. Se debe a lo que Él creó, que somos todos nosotros, los que hemos creído y los que no hemos creído, o los que no han creído aún, que pueden allegarse también al Señor Jesucristo. Él es sin acepción de personas. Y bueno, quiero compartir una palabra aquí en Malaquías, el capítulo 3, donde el profeta enseñaba al pueblo de Israel
diciendo estas palabras. Malaquías, capítulo 3, dice así, capítulo 2, versículo 10. Dice así: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha criado un mismo Dios? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? Es clara la palabra de Dios y el significado que nosotros debemos darle también, porque si Dios es el mismo y su palabra permanece con nosotros, ¿cómo la interpretaremos diferente a lo que ha sido en otros tiempos, donde el Señor, a través de sus hijos, los profetas y enviados, trataba al pueblo de Israel especialmente, pero también a nosotros los gentiles, a través de los apóstoles? En este caso, esta palabra fue a los israelitas, diciendo: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha criado un mismo Dios? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestros padres? ¿Por qué menospreciaremos? Le hacía esa pregunta el profeta a aquella gente. Porque ellos tenían diferencias. Tenían diferencias entre ellos, siendo que el Dios de ellos, que ellos creían que los había sacado de Egipto, los había libertado de aquella esclavitud que tenían, les dio la tierra, les dio el idioma, les dio su religión. Eran hermanos, hijos de un solo Padre, como ellos decían al Señor: hijos de Abraham somos. Y el Señor les decía: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Prueba de que no estaban haciendo de acuerdo al Padre único que tenían, al Padre de la fe. Menospreciaban a sus hermanos israelitas, que tenían muchas diferencias los unos de los otros, estaban separados, y el mismo Señor en muchas oportunidades enseñaba a Israel, diciendo estas palabras: oye, oh Israel, tu Dios uno solo es. Y le daba los mandamientos, o el mandamiento principal: amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. En este caso el apóstol dice: ¿por qué menospreciamos o menospreciáis cada uno a su hermano? Ese era su prójimo, su hermano. ¿Y ellos cómo estaban? Con diferentes sectas y religiones que separaban y dividían al pueblo de Israel. En otras palabras y en otros momentos, el Señor Jesucristo decía a aquella gente, los judíos: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise yo juntarte y no quisiste, oh Israel. Como la gallina, dice, que junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Y lloró el Señor Jesucristo. Tú no conociste el tiempo de tu visitación,
decía, a Jerusalén y a Israel todo. Porque cuántas veces el Señor envió a sus hijos y profetas y mataban a aquella gente. Los mataban porque su palabra era dura contra ellos. Ellos eran desobedientes. Y aún mataron al Señor Jesucristo, al autor de la vida. Pero todo eso estaba escrito. Y el propósito de Dios se juntó. Que no solo por Israel murió el Señor Jesucristo, sino también por nosotros los gentiles, para juntarnos en uno, como juntó a Israel. Por la prédica de los discípulos, también para nosotros quedó la promesa que el mismo Señor, por su voz, nos llamaría y habría un rebaño. Y eso es lo que tenemos que ver, el propósito y el plan de Dios. Antes de su venida, no nos quedemos como si nada, esperando al Señor Jesucristo, porque se corre peligro. Según las Escrituras, si estamos divididos y separados en su venida, no tiene eso promesa de vida eterna, no lo tiene, apreciables hermanos. Escudriñemos la palabra de Dios, escudriñemos con un diccionario en mano y veamos el significado de las palabras del Señor Jesucristo, que mandó a escudriñar, porque en ellas está la vida eterna. Nada más y nada menos, como decimos vulgarmente. En ella está la vida eterna de cada uno de nosotros. No facilitemos, examinemos los espíritus, como dice la palabra de Dios, porque no todos son de Dios. Desde los apóstoles salieron muchos que engañaron a la humanidad, no de ahora, sino desde el principio. ¿Cuántas veces los apóstoles escribieron alertando de los tales? Y en cierto caso el apóstol Juan escribía que los que habían salido de ellos eran de nosotros, pero no son de nosotros, porque si no, estarían con nosotros. Estarían con nosotros. Estarían en la unidad, en la hermandad, en la fraternidad, en la igualdad de hermanos y hermanas, de hijos y de hijas de Dios, con un solo Padre y un solo Maestro, como lo enseñó el Señor Jesucristo en el Evangelio. Pero no solo el Señor Jesucristo, también los apóstoles, apreciables hermanos. Y quería dejar por el apóstol Pablo en los Romanos una lectura donde escribe el apóstol justamente para que la gente, para que los hijos de Dios, en qué manera tenían que conducirse, en una misma manera para todos, no como estamos ahora, En aquel entonces, cuando escribían una carta, los hijos de Dios se dirigían en la misma manera para todos. No había diferentes interpretaciones. Todo lo contrario, cuando ellos veían que alguno quería separar o dividir a los hermanos, enseguida enviaban para corregir a esa gente que separaba o dividía. Y yo voy a estar leyendo en Romanos 15, desde el versículo 4 en adelante, para que tengamos referencia de este Dios único que en la misma manera nos trató siempre a la humanidad, con el mismo sentido. Dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras
tengamos esperanza. O sea, lo que pasó con estos hijos de Dios quedó escrito para nosotros, para que por esta escritura de todo lo que hicieron y padecieron y sufrieron por obediencia a Dios, todo eso es para que nosotros tengamos paciencia y consolación por las escrituras que tenemos, gracias a Dios. Dice en el versículo 5, mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros, fíjense en lo que escribe el apóstol Pablo a los romanos, seáis unánimes según Cristo Jesús. ¿Qué significa ser unánimes? Si no estar de acuerdo en cuanto al Señor Jesucristo, en cuanto a la fe que Él nos dejó y en cuanto a su doctrina. Unánimes, de acuerdo, apreciables hermanos. ¿Dónde está esto? ¿Dividido cada uno según su religión o denominación? ¿Está unánime según Cristo o según los hombres? Si fuera según Cristo, no estaríamos divididos, porque Cristo no está dividido. Los hombres sí. Leemos un poquito más abajo, en el versículo 6. Dice, para que concordes, otra vez, para que concordes a una boca, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo, en concordancia los unos, todos a la vez, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y pueden leer todo el capítulo, donde hay varias exhortaciones del apóstol Pablo, no solo para aquella gente, sino para nosotros, porque para nosotros ha quedado, no que fue escrito para los romanos, no, para nosotros, como leí en el primer versículo. Las cosas que fueron escritas fueron para nosotros. Para nuestra enseñanza fueron escritas, para que nosotros, por la paciencia y la consolación, tengamos esperanza, que no es en vano nuestra fe, no es en vano nuestro trabajo por el Señor Jesucristo, sino que tiene promesa para vida eterna, porque nuestro cuerpo ya tiene su destino o su juicio, como dijo en el principio. Del polvo eres y al polvo volverás. Pero lo que tiene promesa, y dio Dios promesa a Adán y a Eva, por su simiente, que es Cristo, es para vida eterna. La promesa es para el alma nuestra. Por eso tenemos que tener este cuidado y echar mano a lo que Dios nos da, que en este caso es la Escritura, y lo que estamos hablando, y lo que nos ha dejado Dios a través de las enseñanzas de su Hijo por el Espíritu Santo. Una palabra clara, concisa, que nos guía a todos por igual, que si tenemos que arreglar una situación entre los hijos y las hijas de Dios, lo tenemos que hacer. No podemos dejar pasar por alto si algo está mal entre nosotros, porque no es del Dios de las Escrituras.
el cual nos ha dejado esta palabra para que nosotros la hagamos, si creemos realmente en Él, y si somos de Él, la hagamos. Tenemos que llegar a ser hermanos, con un solo Padre y un solo Maestro. Somos la familia de Dios. ¿Y cómo pueden haber hijos de Dios enemistados que no se tratan, que creen que cuando venga el Señor Jesucristo los va a levantar de donde quiera que estén y el Señor va a arreglar su situación allá en los cielos? Eso no está escrito. Lo que está escrito está en la palabra de Dios y es para hacerlo aquí en la tierra, ¿no? El mandamiento de amarnos, de tratarnos, de ser iguales y de no menospreciar a nuestros hermanos, como que somos mejores los unos que los otros según la religión que esté. Eso no está escrito. Bueno, Dios los bendiga a todos y los esperamos por el Espíritu Santo todos los jueves y domingos a las 16 horas en Camino Maldonado 4940. Dios los bendiga a todos. Jesús dijo: yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin.